Bienvenidos una vez más a tu canal informativo Hechos Internacionales, el canal donde diariamente encontrarás las noticias más importantes sobre lo que ocurre en Venezuela y el mundo. La renuncia de Evo Morales ha traído consigo cierta paranoia para Maduro y su combo oficialista, y sus reacciones no se han hecho esperar. Antes de haberse cumplido las primeras 24 horas de la renuncia de Evo Morales, Maduro ya estaba anunciando la activación de su pandilla para garantizar la protección de los pueblos. Este mensaje fue ratificado más tarde por Néstor Reverol, quien anunció la activación del Plan de Seguridad y Estabilidad. La pregunta es, ¿se chorrearon tan rápido? Si aún muchos venezolanos ni siquiera han asimilado la noticia sobre lo ocurrido en Bolivia. Lo cierto es que al parecer, Maduro entró en pánico al enterarse de la renuncia de Evo Morales. Primero salió diciendo que su amigo Evo estaba en peligro y que había que ir a salvarlo. Y luego, al desconocer el paradero del fugitivo, a Maduro le pareció que lo más sensato que podía hacer era resguardarse a él mismo y activar a sus grupos para protegerse de cualquier intento de duplicar lo ocurrido en Bolivia. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros porque en breve te voy a contar a qué es lo que le teme el dictador de Miraflores y cuáles son los planes que ha activado para cubrirse el pellejo. Sin esperar mucho, Nicolás Maduro activó a su pandilla este lunes 11 de noviembre para defender la paz luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Reitero mi llamado a los movimientos populares, sociales, sindicales, las VC y las RAS y a todo nuestro pueblo a mantenerse alerta, unidos y en movilización permanente para defender el derecho soberano de nuestros pueblos a la paz y a la libertad. Venceremos, dijo Maduro a través de su cuenta en la red social Twitter. Más tarde, el ministro de Interior, Justicia y Paz del régimen de Nicolás Maduro, Néstor Reverol, anunció a través de su cuenta de Twitter que sostuvo una reunión con distintos componentes militares y policiales del país a fin de crear un plan de seguridad y estabilidad. El militar y político venezolano manifestó que conversó con el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Fabio Sabarce Pavón, al igual que comandantes de zona y jefes de las regiones de la Policía Bolivariana. Hemos instruido orientar nuestros esfuerzos para fortalecer la gran misión Cuadrantes de Paz y el sistema de alertas tempranas a través de @ben911 oficial, con la firme intención de prevenir cualquier amenaza. Así lo argumentó al respecto. Todo esto fue anunciado luego de que Maduro entrara en un ataque de pánico y anunciara que la vida del mandatario boliviano Evo Morales corría peligro después de su renuncia debido a las protestas antigubernamentales. Está en peligro la vida de Evo Morales. Debemos salvar a Evo Morales porque los fascistas son fascistas. Con su racismo y su odio creen que llegó la hora de acabar con la vida de Evo. Así lo dijo el mandatario venezolano en conversación telefónica transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión. Levantemos la bandera de la defensa de la democracia en Bolivia. No aceptemos este golpe de Estado y cuidemos la vida del compañero Evo Morales que está en peligro, insistió. Totalmente paranoico, Maduro reiteró el llamado a toda la comunidad democrática, a los gobiernos, a los líderes, movimientos políticos y sociales del mundo a que rechazaran y alzaran la voz para salvar la vida de @Evo es pueblo y en solidaridad con los derechos democráticos de Bolivia. Maduro también llamó a los gobiernos, líderes y movimientos políticos a solidarizarse con Morales y hasta consideró necesario realizar una vigilia para proteger la integridad física del gran líder indio del sur, pues habráse visto semejante locura. Mientras tanto, Evo Morales, quien apareció en la televisión para anunciar su renuncia, tras lamentar un golpe cívico y que la policía se hubiera replegado a sus cuarteles en los últimos días, ya tenía todo cuadradito y acto seguido de su dimisión se apertrechó y hasta ahora nadie sabe dónde se ha metido. Tras la renuncia de Evo Morales, también aparecieron los primeros mensajes de apoyo de referentes de la región al líder del movimiento al socialismo. El exmandatario brasileño Ignacio Lula da Silva, el gobierno de Cuba y Maduro, todos aliados de Morales, condenaron como un golpe de Estado lo ocurrido en Bolivia. En tanto, el presidente brasileño Jair Bolsonaro relacionó la renuncia con el fraude electoral. Nuestra solidaridad con el hermano presidente Evo, protagonista y símbolo de la reivindicación de los pueblos originarios de nuestra América. Llamamos a la movilización mundial por la vida y la libertad de Evo. Así lo señaló el canciller cubano Bruno Rodríguez.
El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva tomó una posición similar a la del gobierno cubano. Habló de golpe de Estado y aseguró que Morales fue obligado a renunciar. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en un polo político opuesto al que se ubican Cuba, Lula y Maduro, relacionó la renuncia de Morales con las denuncias de fraude en las elecciones. Horas después, el presidente de Brasil negó que haya habido un golpe en Bolivia. La palabra golpe es muy usada cuando la izquierda pierde, pero cuando ellos ganan todo es legítimo, y cuando ellos pierden es golpe, sentenció en diálogo con el diario O Globo. Yo no voy a entrar en esa narrativa, ahora la izquierda va a decir que hubo golpe, insistió. Lo cierto es que, para el que entiende el arte de la política, sabe que la renuncia de Evo Morales no pisó el peine de la resistencia heroica. Parecía un consumado goleador con una pelota pegada al botín, driblando a diestra y siniestra en la propia zona chica, pero al final fue bloqueado cuando sus partidarios estaban cantando el gol a cuello batiente en la tribuna. Es que la política es el propio cuero seco. Evo Morales, la noche de las elecciones, dio un paso en el filo de la navaja al pretender escamotearse unos buenos votos para no ir a una segunda vuelta donde corría el riesgo de perder, pero vino el retrueque de la gente en las calles y la presión final de la policía y las Fuerzas Armadas con un jaque mate exigiéndole que renunciara, y él, ni corto ni perezoso, dio ese paso con elegancia, prometiendo volver. La elegancia con que dio su paso al costado es lo que permitirá la posibilidad de volver a ser presidente cuando el vendaval de su rechazo amaine al compás de los reveses del que lo pudiera suceder. No huyó ni se inmoló, ni hizo pataletas indecentes en la propia hora de su tragedia de dejar el poder. Y eso demuestra cultura política, habilidad, porque logró zafarse del estrecho horizonte del presente para pensar en el porvenir. Y condiciones objetivas tiene para volver, con la demostración de tener más del 40% del apoyo del voto popular, casi llegando al 50%. Y eso no es concha de ajo en un sistema donde el voto es el que decide. Además, frente a sí, tiene un archipiélago de enemigos cruzado por la división, muy pocos actos para gobernar un país lleno de conflictos y contradicciones sociales. Y así, siendo Evo un animal político demostrado en 1000 lances, hay muchos que opinan que esperará que las aguas del próximo gobierno se agiten para embestir nuevamente y recuperar el poder. La clave de su discurso de renuncia la encontramos en la condena al capitalismo y en aducir que le habían dado un golpe de Estado, pero en vez de atribuírselo a las Fuerzas Armadas, tuvo el tino de no imputárselo a estas, sino a las fuerzas policiales. Como que si los golpes de Estado los dieran los policías, pero esos son ardiles de las políticas. Además, se dio golpe de pecho declarándose impoluto en materia de corrupción. La lógica es que terminará volviendo. Es una película que ya la estamos entreviendo. Además, porque la derecha ha demostrado mucha torpeza para gobernar países con enormes problemas sociales como los de Bolivia, marcados por la desigualdad y el profundo odio social. Y las izquierdas tan ineptas como la derecha para gobernar, pero por otras razones, sobre todo en materia de políticas económicas y su propensión a quedarse con el poder para instalar regímenes opresivos a la fuerza, mantienen a la región en un péndulo fatal, muy estrepitoso. Pero en lo que sí son hábiles las izquierdas es para desde la oposición demoler a los partidos de derecha instalados en el gobierno, pregonando su ya legendaria justicia social y arremetiendo contra las desigualdades sociales y poniéndose al lado de boca claro de los más necesitados. Pero lo destacable por ahora es que el cholo Evo no pisó el peine de la conducta tradicional de izquierdas de inmolarse, en resistencia heroica para no entregar el poder. Quiso al contrario entregar el poder y apostar sus cartas para el porvenir inmediato jugando al cuido y ganó, en preservación del inmenso capital político que tiene en sus manos. Y es que las izquierdas tienen un discurso social preestablecido y las derechas un discurso empresarial anticomunista, es decir, cero discurso social, dejándole a las izquierdas el camino libre para que hagan demagogia basada en la teoría marxista de la redención social. Pobre Latinoamérica, en este falso trance dicotómico incesante y trágico cuyo resultado final es decepción de los pueblos y sumatoria de más fracasos con los consabidos incrementos de la pobreza, haciéndose tales sociedades a la larga ingobernables. Y con esto nos despedimos por el día de hoy, pero pronto nos encontraremos nuevamente en otro interesante video. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.